Si crees que hacer una torta libre de gluten y vegana era una tarea casi imposible, quédate para que descubras esta deliciosísima torta de naranja y chocolate. Comienza rallando la piel de una naranja. Recuerda no incluir la parte blanca o albedo para evitar el sabor amargo. Exprime la o las naranjas hasta obtener 60 gramos de zumo sin semillas. Ahora agrega en un bowl la ralladura de naranja, 94 gramos de azúcar morena y 60 gramos de aceite de oliva virgen extra. Mezcla con un batidor con el fin de extraer los aceites esenciales de la ralladura de naranja. Sigue agregando 160 gramos de leche vegetal, aquí estoy utilizando leche de soya, 15 gramos de vinagre de manzana y 60 gramos de zumo de naranja, incluyendo la pulpa. Mientras estudiaba mandarín, me explicaron que en muchos países asiáticos las naranjas son un símbolo de la buena suerte y la prosperidad, especialmente durante el año nuevo lunar. Por último, vierte un cuarto de cucharita de goma santana. La goma santana es el producto de la fermentación de algunas azúcares por medio de una bacteria. En la pastelería libre de gluten tiene como objetivo darle estructura a nuestro batido. Mezcla hasta que todo esté bien integrado. Los grumitos blancos que ves son la proteína de la leche vegetal coagulados por el vinagre. En otro bowl agrega 102 gramos de harina de arroz integral, 17 gramos de harina de arroz, 40 gramos de almidón de yuca, 13 gramos de almidón de papa, 10 gramos de polvo de hornear y 3 gramos de bicarbonato. Si vives en una ciudad muy alta, como por ejemplo Bogotá, reduce la cantidad de polvo de hornear a 7 gramos. Mezcla muy bien para distribuir todos los ingredientes secos. Tamiza la mezcla de harinas para evitar grumos e impurezas. Combina todo muy bien hasta que no queden rastros de ingredientes secos. Y no te preocupes por sobrebatir, ya que no hay gluten. Al terminar, recalienta el horno a 170 grados y pone un cronómetro para dejar descansar la masa por 10 minutos. Mientras descansa el batido, trozamos 20 gramos de chocolate al 70%. Agrega el chocolate en un bowl junto a 30 gramos de naranja confitada y una cuchara de harina de arroz. Si no tienes naranja confitada, puedes utilizar más chocolate o puedes reemplazarlo por el fruto seco o la fruta deshidratada que más te guste. Enharina la superficie de los ingredientes. Una vez listo, agrégalos en el batido y con una espátula incorpóralos con movimientos envolventes. Cuando termines, vierte toda la mezcla en un molde previamente engrasado. Mueve un poco para emparejar la superficie. Con un cuchillo de untar impregnado en aceite, crea una línea para que el vapor escape durante el horneado. Este paso es opcional, pero te aseguro que tendrás un resultado mucho más lindo. Hornea por 35 minutos aproximadamente. Mientras esperamos, no olvides suscribirte. Una vez pasado este tiempo, revisa con un cuchillo que la torta esté bien horneada. Una vez lo saques del horno, desmolda y deja que se enfríe completamente antes de partir, con el fin de que la torta tenga más estructura. Y así se ve la felicidad hecha torta. Realmente estoy que le meto un mordisco porque esto huele delicioso, así que a correr a tomar las fotos. El sonido y la textura de esta torta hablan por sí solos, está increíble. La combinación de sabores está realmente deliciosa. Chef Kiss. Así que, ¿tú qué esperas para probarlo? Y esta es la prueba que hacer tortas veganas y libres de gluten dejó de ser tarea imposible. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Recuerda compartir este video con tu familia y tus amigos. Nos vemos muy pronto.